Madre mía, vaya aluvión de noticias con estas elecciones. Las de artículos que me has pasado. Parece que la noche electoral ha sido de infarto. De infarto total. Y el mundo entero pendiente, no solo aquí. Totalmente. Esto tiene repercusiones a nivel global. Ya hay reacciones de líderes internacionales. Pero bueno, empecemos por lo gordo. Donald Trump ha ganado a Kamala Harris. Increíble, ¿no? Increíble, sí. Un regreso a la Casa Blanca que nadie se esperaba después de que en 2020 se negara a aceptar la derrota. Lo que es significativo es que es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un expresidente vuelve a Casa Blanca tras perder. Además, teniendo en cuenta que la campaña ha sido, un campo de minas con esos 2 intentos de asesinato contra Trump. 2 intentos de asesinato, parece una película suspense. Hablando de cambios, los republicanos se han hecho con el control del Senado después de 4 años. ¿Esto qué significa para la legislación? Y para todo en general. Pues mira, controlar el Senado les da un poder enorme en Washington. Pueden bloquear cualquier ley que no les guste y, claro, tener mucha influencia en los nombramientos del Tribunal Supremo. Piensa en temas como la sanidad, las políticas sobre el cambio climático. Y aquí viene otra. Trump ha ganado en estados clave como Wisconsin, Pensilvania y Georgia. Se ha roto el famoso muro azul. ¿Puedes explicarnos qué es y por qué es tan importante? Claro, el muro azul se refiere a un grupo de estados que tradicionalmente votaban a los demócratas. Si Trump ha roto ese bloque, el mapa electoral cambia por completo y las consecuencias para los 2 partidos a largo plazo pueden ser enormes. Es como si hubieran cambiado las reglas del juego. Y mientras tanto el mundo observa. Hemos visto reacciones de todo tipo, desde felicitaciones hasta cautela. Trudeau, por ejemplo, ha insistido en la buena relación entre Canadá y Estados Unidos, a pesar de los roces que hubo con Trump. ¿Alguna otra reacción que te haya llamado la atención? Sí, varias. Por ejemplo, Javier Milei, el presidente argentino, ha celebrado la victoria de Trump como un triunfo para toda la región. Esto es muy interesante porque sugiere un posible cambio de alianzas en Latinoamérica, especialmente con los gobiernos de derechas. Y los líderes europeos, aunque han insistido en la importancia de la unidad transatlántica, se muestran... O sea que todavía es pronto para sacar conclusiones. Lo que sí está claro es que estas elecciones han vuelto a poner el tema del aborto en el centro del debate. Totalmente. En 7 estados, los votantes han aprobado medidas para proteger el derecho al aborto, pero en otros 3 estados, esas medidas han fracasado. Una muestra de la división que hay en el país. Madre mía, menudo panorama. Esto es solo el principio, ¿no? El principio de un nuevo capítulo en la historia de Estados Unidos, y con consecuencias globales. Desde luego, tenemos mucha tela que cortar. Y muchas preguntas por responder. Seguimos explorando este terremoto electoral preparada. Lista para seguir buceando entre tanta información. Perfecto, porque aún hay tela que cortar. Empecemos con las reacciones internacionales. ¿Cómo ha caído la victoria de Trump en el resto del mundo? Bueno, ya hemos visto que hay un abanico amplio de reacciones. Algunos líderes, como Trudeau en Canadá, han optado por la diplomacia, a pesar de las diferencias que ha habido con Trump. Otros, como el presidente de Argentina, han sido mucho más efusivos. Claro, Milei ha mostrado abiertamente su apoyo a Trump, ¿verdad? Sí. Y eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo afectará la presidencia de Trump a las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica? En su anterior mandato, Trump adoptó una postura bastante dura con la inmigración y comercio, lo que creó tensiones con algunos países. Y ahora con Milei, en Argentina, un líder que se alinea ideológicamente con Trump, podríamos ver un cambio en la dinámica regional. Podría ser. Podremos ver una mayor cooperación con algunos países latinoamericanos, especialmente con gobiernos de derecha. Pero también hay que tener en cuenta un posible aumento de las tensiones con otros países, especialmente con gobiernos de izquierda que se oponen a las políticas de Trump. O sea que Latinoamérica se convierte en un tablero de ajedrez geopolítico aún más complejo. Totalmente. Y no olvidemos el impacto en Europa. Los líderes europeos han dicho que quieren mantener la unidad transatlántica, pero también han mostrado preocupación por algunas de las políticas de Trump, en temas como el comercio o la OTAN. Claro, recordemos que Trump criticó mucho a la OTAN durante su primer mandato. Incluso amenazó con sacar a Estados Unidos de la organización. ¿Crees que esta vez será diferente? Es difícil de predecir. Trump es conocido por su imprevisibilidad en política exterior. Puede que presione a los países europeos para que gasten más en defensa o incluso que adopte una postura más aislacionista, centrándose solo en los intereses de Estados Unidos. La incertidumbre es la palabra clave. Y hablando de incertidumbre, ¿qué podemos esperar en cuanto a la economía? Los mercados han reaccionado positivamente a la victoria de Trump, pero ¿esto va a durar? Esa es la gran pregunta. Algunos inversores apuestan por las políticas de Trump, como la reducción de impuestos o la desregulación, para impulsar el crecimiento. Pero otros temen que el proteccionismo y la imprevisibilidad acaben perjudicando la economía. Y no nos olvidemos del Bitcoin, que ha alcanzado máximos históricos después de la victoria de Trump.
seguirá subiendo. Bueno, el Bitcoin es muy volátil, así que hacer predicciones a largo plazo es complicado. Pero sí que es cierto que algunos inversores ven a Trump como un aliado de las criptomonedas, y esto podría seguir impulsando su valor. O sea que tenemos un futuro económico incierto con luces y sombras. Exacto. Y esto nos lleva a otro tema importantísimo: el impacto de la presidencia de Trump en la política interna de Estados Unidos. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante su primer mandato, Trump polarizó profundamente a la sociedad. ¿Crees que esta vez será diferente? Lo dudo. De hecho, es posible que la polarización sea aún mayor. Trump es un maestro en el arte de dividir y no creo que vaya a cambiar su estilo. Y con el Congreso dividido, con los republicanos controlando el Senado y la Cámara de Representantes, ¿cómo crees que se desarrollará la política en Washington? Pues probablemente veamos más tensión y confrontación entre los dos partidos. Los republicanos intentarán sacar adelante su agenda, mientras que los demócratas harán todo lo posible para bloquearles. Es posible que haya un bloqueo legislativo y que la retórica partidista se intensifique. No suena muy prometedor. ¿Y qué hay del tema del aborto? Los resultados de las elecciones han demostrado que el país está muy dividido. Sí, es cierto. La victoria de Trump, que está abiertamente en contra del aborto, seguramente envalentonará al movimiento antiabortista. Y con un Senado controlado por los republicanos, es posible que veamos nuevas restricciones a nivel federal. O sea que se avecinan tiempos difíciles para los defensores del derecho al aborto. Sin duda. Y esto nos lleva a la pregunta final: ¿cómo afectará la presidencia de Trump al papel de Estados Unidos en el mundo? Esa es la gran incógnita. Durante su primer mandato, Trump fue aislacionista, rompiendo con la tradición multilateralista. ¿Crees que esta vez será igual? Es difícil de saber. Trump es impredecible y sus decisiones en política exterior a menudo son impulsivas. Es posible que continúe con su política de America First, priorizando los intereses de Estados Unidos. O sea que el mundo entero estará pendiente de cada movimiento de Trump. Exactamente. Estas elecciones han marcado un antes y un después en la historia de Estados Unidos, y las consecuencias se sentirán en todo el mundo durante los próximos 4 años. Ya estamos de vuelta en The Deep Dive para la última parte de este análisis sobre las elecciones en Estados Unidos. Con muchas preguntas aún en el aire sobre lo que nos espera en los próximos 4 años. Empecemos por la economía global. ¿Cómo podría afectar un segundo mandato de Trump? Bueno, recordemos que en su primer mandato, Trump apostó por el proteccionismo, con medidas como los aranceles a los productos chinos. Esto ya generó tensiones e incertidumbre en los mercados internacionales. Y ahora, con la economía global tocada por la pandemia y la guerra en Ucrania, podríamos ver más inestabilidad. Es bastante probable. Si Trump insiste con el proteccionismo, podríamos ver una escalada de las tensiones comerciales, y eso afectaría al crecimiento económico global. Y hablando de la guerra en Ucrania, ¿cómo crees que la victoria de Trump podría influir en el conflicto? Es una pregunta clave. Trump ha expresado su admiración por Putin en el pasado y ha criticado la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania. ¿Podría entonces reducir o incluso cortar la ayuda a Ucrania? Es una posibilidad, sí. Y eso tendría consecuencias muy graves para Ucrania, que depende de la ayuda occidental para resistir la invasión rusa. O sea que el futuro de Ucrania está en juego. Sin duda. Y no podemos olvidar el impacto en las relaciones entre Estados Unidos y China. Durante su primer mandato, Trump inició una guerra comercial con China con aranceles millonarios. Y con la rivalidad creciente entre Estados Unidos y China, podríamos ver un aumento de las tensiones. No lo podemos descartar. Trump ha sido muy agresivo con China, acusándola de prácticas comerciales desleales y de robar propiedad intelectual. Es posible que veamos una política estadounidense aún más dura hacia China, y eso aumentaría el riesgo de conflicto. Vaya panorama. Parece que la victoria de Trump ha añadido más incertidumbre a un mundo que ya era bastante turbulento. Así es. Las consecuencias de estas elecciones se van a notar en todos los ámbitos, desde la economía global hasta la seguridad internacional. Y aquí en Estados Unidos, la sociedad sigue muy dividida. Sí, la polarización es uno de los grandes desafíos que tiene Estados Unidos. Y la victoria de Trump, un líder que se ha caracterizado por dividir, no ayuda a solucionar el problema. No pinta bien la cosa. ¿Hay algo positivo que podamos rescatar de todo esto? Bueno, a pesar de todo, la democracia estadounidense ha funcionado. Millones de personas han votado y los resultados se han respetado. Cierto, la democracia ha superado otra prueba. Y aunque el futuro parezca incierto, siempre hay espacio para la esperanza. La historia nos demuestra que en los momentos más oscuros, siempre hay personas que luchan por un mundo mejor. Y que la política puede cambiar para bien o para mal. Exacto. Depende de todos nosotros participar, defender nuestros valores y trabajar por un futuro más justo. Pues sí, a pesar de todo, no hay que perder la esperanza.
Y esto ha sido todo por hoy en The Deep Dive. Gracias por acompañarnos en este viaje por las elecciones estadounidenses. Esperamos haberte ayudado a entender mejor los desafíos y oportunidades que se presentan en este nuevo capítulo. Recuerda que el futuro no está escrito. Depende de todos nosotros construir el mundo que queremos. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.